Amigos, cordial saludo, bienvenidos a este espacio de La U en su casa, programa de la Universidad La Gran Colombia, que busca llegar hasta sus hogares, allá donde ustedes nos están acompañando, ya sea en Colombia o por fuera de nuestro país. Como siempre, temas de interés, temas que le aportan a la vida cotidiana de todos los colombianos, temas que nos ayudan a tener una calidad de vida, a vivir con las normas cumplidas, precisamente buscando llevar a todos los colombianos hacia una cultura que nos permita ser mejores personas cada día. Y cuando hablo de eso, quiero hablar también del tema del día de hoy, y es precisamente porque vamos a hablar de temas tributarios. Yo sé que cuando hablamos de impuestos, de declaración de renta y todas estas cosas, pues a todos nos entra como un poquito de angustia, un poquito de nervios, pensar si estamos haciendo bien o no nuestras declaraciones de impuestos. Es por eso que hoy la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia nos ha permitido hablar con el doctor Juan José Rivera, quien es docente, él es contador público, tiene una maestría en economía social, y hoy vamos a hablar de algo que ya está muy próximo para todos los colombianos, para las personas naturales que tienen que hacer declaración de renta, porque aproximadamente 2 millones de colombianos nos acercaremos dentro del calendario tributario que corresponde a las próximas fechas para hacer esos pagos entre el 9 de agosto y el 19 de octubre. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Juan José Rivera, que nos acompaña hoy, con quien vamos a resolver este tema tan importante. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación en nombre de la Decanatura de la Facultad de Contaduría Pública, de la Secretaría Académica de la Facultad y de la dirección del programa de la Facultad. Muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a responder las inquietudes que tengan los televidentes con respecto a la obligación que se avecina para una cantidad de contribuyentes, personas naturales, para que parte a partir del mes de agosto del presente año. Bueno, cuando hablamos de esta proximidad ya y este vencimiento de fechas, estamos hablando de que vamos a pagar por el año gravable 2016, o sea, estamos pagando por el año que ya cursó, el año anterior. Ahí tenemos que hablar de quiénes están obligados a pagar este impuesto de renta. Muy bien. Para el año 2016, el Estatuto Tributario ha definido unas categorías de las personas naturales. Esas categorías, para efectos de la declaración, dependen de unos requisitos para determinar quiénes están obligados a presentar la declaración de renta de personas naturales. Entre los requisitos se encuentra haber sido responsable del impuesto sobre las ventas. Sí. Es decir, una persona natural que realice una venta y facture esa venta o realice un documento de la venta, está obligado a presentar la renta. Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VT. El VT, ¿qué significa? Significa unidad de valor tributario. Sí. Es una medida que estableció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para establecer las cifras de las obligaciones. Entonces, los ingresos brutos equivalen a 1.400 VT, que en pesos son 41.654.000 por el año 2016, o un patrimonio bruto a 31 de diciembre del 2016 equivalente a 4.500 VT, sí. Es decir, 133.889.000. Sus consumos, es decir, cuando hacen compras a través de tarjeta de crédito las personas naturales, en el evento de que sus consumos hubieran sido superiores a 2.800 VT, es decir, 83.308.000 están obligados a presentar declaración de renta. Las compras, o sea, ya no sé por tarjeta de crédito, sino en efectivo u otro medio, sí. Las compras también, si cumple el tope de los 2.800 VT, están obligados a declarar impuestos sobre la renta. Y el valor total acumulado de las consignaciones bancarias
depósitos o inversiones superiores a 4.500 VT. Sí. ¿Qué significa eso? Que en una persona natural que tenga una cuenta de ahorros solamente se le hace la sumatoria de las consignaciones, no de los retiros, sino de las consignaciones. Si las consignaciones, finalizado el año gravable a 31 de diciembre del 2016, supera los 4.500 VT, es responsable del impuesto sobre la renta. Y tenemos quizás como el comparativo de a cuánto en pesos corresponden esas unidades de valor tributario. Sí, 4.500 VT, como se lo había manifestado, equivale a 133.889.000 pesos. Eso es buenísimo, porque pues la recomendación puntual es siempre tenga al lado un profesional que le apoye, que le ayude para diligenciar todo, asesórese, como usted lo puede hacer también en el consultorio contable de la Universidad La Gran Colombia, asesórese de un profesional si nos está viendo en otras ciudades. Pero por supuesto tenemos que empezar a hablar un poquito también en pesos para que todos nosotros vayamos pensando, como poniendo ese chulito mental, ¿no? Ok, a mí sí me toca, a mí me toca o a mí no me toca. Claro, un poco para complementar la VT, o sea, para hacer como la multiplicación de aquellas personas que son inquietas, la VT tiene un valor para el año 2016 de 29.753 pesos. Okay. Entonces, en el evento de las obligaciones que tienen las personas naturales, es simplemente coger los 4.500, multiplicarlo por la VT 29.753 y ahí establece si la obligación de... Sí, corresponde o no corresponde. O sea, podríamos decir que ahí ya hemos clasificado a las personas naturales o hay una clasificación un poco más grande, o ahí estamos ya clasificados ahí todos. Ya están clasificados. Ahí estamos clasificados. Entonces, tendríamos que hablar, pues, o contarle a nuestros televidentes, de acuerdo con esa determinación de renta que se realiza, ¿qué formulario debemos usar? Porque es que aquí nosotros tenemos una gran cantidad de inquietudes y sobre todo porque no queremos incurrir en ningún error para no entrar en reprocesos que pues nos alargan cosas y que seguramente nos generan unas cargas quizás por multas y este tipo de cosas por atraso, ¿no? De acuerdo. Entonces, los formularios que se deben utilizar para las personas naturales, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene una categorización. Si el contribuyente es empleado, entonces hay unos conjuntos de contribuyentes que deben presentar la declaración de renta. A través del IMAS. Sí. ¿Qué es el IMAS? Sí. El IMAS es, como sus siglas, Impuesto Mínimo Alternativo Simple, IMAS. Impuesto Mínimo Alternativo Simple. Los contribuyentes, dependiendo de su obligación tributaria, pueden cancelar su impuesto de renta a través del IMAS, y el IMAS es el formulario número 230 establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Cómo consigue uno esos formularios, doctor? O sea, uno lo descarga de internet hoy en día, que todo pasa por internet. ¿Cómo sucede? Exactamente de esa manera. Es decir, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya tiene prácticamente eliminado la elaboración de las declaraciones tributarias por medio litográfico, o sea, por papelería, sobre todo porque era muy costoso, estaban haciendo como muchos negocios con esa papelería. Entonces ya todas las declaraciones, así esté inscrito o no esté inscrito, como tenga o no tenga un RUT inscrito en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo debe hacer a través de la página. Okay. Entonces, un poco la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está obligando a todos los contribuyentes a que soliciten su registro único tributario, comúnmente denominado RUT. Doctor, de esto vamos a hablar porque quizás ahora ha cambiado mucho y usted hablaba de muchas características y bondades que tiene el cambio, pues, de toda esa papelería al tema digital, y una de esas es contribuir también con el medio ambiente, que eso nos importa a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para explicarles cómo consigue el RUT y cómo descarga sus formularios para hacer declaración de renta. Ya volvemos.
Bien, estamos de regreso. El tema de hoy es un tema que nos interesa muchísimo a los colombianos, que debemos ya estar pendientes de los cumplimientos de fechas para el pago de impuesto de renta para personas naturales, que como habíamos dicho al inicio de este espacio, inicia el 9 de agosto y termina el 19 de octubre. Estamos hoy hablando precisamente del tema con el doctor Juan José Rivera, docente de la Universidad La Gran Colombia, de la Facultad de Contaduría Pública, quien nos venía explicando pues quiénes son las personas que están obligadas a hacer esta contribución. También estábamos, o él mejor, nos estaba especificando cómo es que estas se determinan, cada una de las condiciones para que nosotros podamos estar allí. Y una de esas condiciones es el tener el RUT, que es el Registro Único Tributario, que hasta hace un tiempo en Colombia implicaba una serie de vueltas y gestiones y que hoy en día también se ha facilitado gracias a esa política de que todo esté en línea del gobierno. De acuerdo. El Registro Único Tributario es un mecanismo que le sirvió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para efectos de seleccionar los contribuyentes, para efectos de detectar cuáles personas, tanto naturales como jurídicas, eran posibles evasores o elusores del impuesto, de sus obligaciones fiscales, y por lo tanto, cuando el gobierno nacional y a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas reglamentó la inscripción de todos los contribuyentes al RUT, entonces ese mecanismo permite identificar cuántos contribuyentes hay en todo el país, sí, tanto en personas naturales y jurídicas. Por lo tanto, cualquier operación de una actividad comercial de una persona natural con una persona jurídica y de una persona jurídica con otra persona jurídica o otra persona natural requiere que se tengan registro único tributario para efectos de la posterior información que le deben dar a la DIAN sobre esas operaciones que hicieron entre todas esas personas. Y para legalizar todas esas transacciones, pues también nos hablaba usted, doctor, de algo muy importante que quisiera que repitiéramos, porque se trata de lo que es el IMAS y de lo que es el IMAN, que hacen una parte importante en el momento de saber a cuánto corresponde mi contribución, ¿no? De acuerdo. Esas categorías las estableció el Estatuto Tributario para efectos de que se establecieran un conjunto de contribuyentes en cada una de esas categorías y realizar llamémoslo así, un poco técnicamente, depuración del impuesto sobre la renta por esas modalidades. Existen tres modalidades, que es la modalidad ordinaria, el IMAN, que significa Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, sí, y el IMAS, Impuesto Mínimo Alternativo Simple. La diferencia de los unos con los otros es los ingresos. Sí. Entonces, en los ingresos, para efectos del IMAN, si los ingresos son inferiores a 12.000 VT, perdón, miro acá. Sí. Es que estas cifras son todas muy exactas y en eso tenemos que tener nosotros pues mucho cuidado en el momento de diligenciar nuestros formularios y de saber a qué corresponde cada uno de ellos, para que en el momento de acercarnos, porque además debemos estar muy pendientes de ese calendario tributario que también encuentran en la DIAN, en la página de la DIAN, que corresponde además a los números con que termina su número de cédula en caso de ser persona natural, y en caso de ser persona jurídica también en la terminación que tiene el NIT de su empresa. Así que hay que estar muy atentos para que no se nos venzan los plazos, para que no incurramos en moras que no quisiéramos llegar a tener, para luego no tener que hacer pues una gran cantidad de procesos que pues podemos evitarnos, teniendo en cuenta todo lo que pues nos está explicando en esta mañana de hoy el doctor Juan José Rivera. Les recuerdo que también pueden acercarse al consultorio contable de la Universidad La Gran Colombia en caso de tener este tipo de inquietudes, de requerimientos. Y si usted no está en Bogotá y no le queda fácil ir a La Gran Colombia, pues de todas formas, por favor, busque un contador en el momento en que debe hacer su declaración para que todo esté en orden.
Muy bien, doctora. Entonces, en el caso de IMAS, es cuando los contribuyentes tengan unos ingresos brutos por el año 2016 inferiores a 2.800 VT, es decir, 83.308.000, y el patrimonio líquido haya sido inferior a 12.000 VTs. Sí. Entonces, el contribuyente, como lo expliqué anteriormente, hace sus cálculos y determina cómo presenta su declaración tributaria, si por el IMAS o por el IMAN o por renta ordinaria. Aquí la DIAN siempre ha especificado, y la misma reglamentación tributaria, de que el contribuyente, con base en los topes, tiene la voluntad, es voluntario acogerse a cualquiera de esos sistemas. De estas tres posibilidades. Sí, para efectos de cuál le conviene mejor. No obstante, que cuando hace el cálculo y tiene que hacer una comparación, ¿cuál es mayor entre la renta ordinaria y el IMAN? Sí. Si el IMAN es superior a la ordinaria, debe presentar su declaración por el IMAN. Ok, entonces vamos a hacer esto un poco más sencillo, doctor, para que nuestros televidentes lo puedan tener claro. Y es, pongamos un ejemplo. Si pensamos en un empleado, ¿cierto? Y el impuesto de renta complementario está calculado por el sistema ordinario y es mayor al impuesto de renta calculado por el IMAN, ¿cuál se debe pagar? O sea, para que no tengamos como esa angustia, porque si usted dice, bueno, es voluntario, pero, hay pero, entonces sí, para que no vayamos a caer en ese error. Exactamente. Entonces, previamente, hacer los cálculos y de acuerdo con las VTs establecida por cada categoría, debe hacer la comparación. Y al hacer la comparación, si uno es superior al otro, debe pagar por el que es superior. Entonces, en el caso del IMAN, si el IMAN... O sea, no es tan voluntario. Sí. Hay que pagar por el que está más alto. De acuerdo. Ok, sí, listo. Si el IMAN es superior al ordinario, debe pagar por el IMAN. Sí. Y si el ordinario es superior al IMAN, debe pagar por el ordinario. Ok. Y si el IMAS es superior al ordinario, debe pagar por el IMAS. Y si el ordinario es superior al IMAS, entonces debe pagar por el IMAS. Señores, hay que tener asesoría, por favor, para que podamos hacer bien estas operaciones, pero como puedo entender, definitivamente habría que pagar el impuesto por el cálculo más alto de acuerdo a lo que tengamos. De acuerdo. Bien, una vez más, les recuerdo que pueden tener este tipo de asesoría en el consultorio contable de la Universidad La Gran Colombia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para cerrar con algunas preguntas que supongo ustedes tendrán miles en su hogar, pero nosotros vamos a concluir aquí con algunas que les sean de interés y sobre todo que les sean muy útiles. Vamos a pausa y ya volvemos. Bien, estamos cerrando este capítulo de hoy, está muy interesante porque nos deja muchas herramientas y por eso quisiera yo preguntarle al doctor precisamente a qué se refiere la expresión firmeza de las declaraciones y en qué momento esto aplica para la declaración 2016. La firmeza de las declaraciones significa el término en la cual la autoridad tributaria da por hecho la presentación, pago, declaración del contribuyente en caso de tanto de personas naturales como personas jurídicas. Para el caso de la renta presentada con el categoría IMAS, sí, la firmeza es de 6 meses a partir de la fecha de presentación de la declaración. ¿Qué significa eso? Que si la DIAN no digamos, concluye que existe algún fraude en la presentación de esa declaración, la da por firme, la da por presentada, la da por pagada. Okay. En el caso de las declaraciones por renta ordinaria o por IMAN,
la pasó de 2 años a 3 años, es decir, que la Dirección de Impuestos y Aduanas tiene 3 años para verificar si esas declaraciones fueron presentadas adecuadamente. De la manera correcta. Esa es lo que significa firmeza de las declaraciones tributarias. Y por último, una inquietud que muchos colombianos tienen es cuándo su declaración de renta debe estar firmada por un contador o por un revisor fiscal. Ok, es muy importante porque algunos contribuyentes que superen los 100.000 VT, pero por ejemplo es una persona natural que por ley no está obligada a tener revisor fiscal, entonces esa declaración de renta debe ir firmada por un contador, sí, como un contador público. Y en el caso de un revisor fiscal, las declaraciones tributarias deben ir firmadas tanto de personas naturales como personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en las leyes colombianas. Es decir, es la ley quien determina la obligatoriedad para personas naturales o personas jurídicas de tener revisor fiscal. También ahí sí se puede decir que voluntariamente, así no estén obligados a tener revisor fiscal, lo puede tener una persona natural con una persona jurídica por simplemente de haberlo decidido. En ese caso, las declaraciones tributarias deben ir firmadas por el revisor fiscal. Bueno, pues yo quiero agradecerle muchísimo porque definitivamente pues con todo esto lo que hacemos es contribuir a que los colombianos tengamos una mejor cultura tributaria, que creo que todos los países en este momento pues están apuntándole precisamente a eso. Yo creo que en el momento en que todos cumplimos con nuestras obligaciones, pues el país mejora porque ese dinero que usted paga por sus impuestos se representa en la salud, se representa en la seguridad, en las vías, en la educación, y así es como pues todos podemos poner nuestro granito de arena para un mejor país, además de que uno también queda pues tranquilo con esta situación. Doctor, ya para finalizar y pensando también en esa cultura que estamos generando, la Universidad de la Gran Colombia está muy pendiente de hacerlo y a través de la Facultad de Contaduría Pública pues ha generado esos espacios para que tanto nuestros docentes, estudiantes y también la comunidad pueda entrar en este conocimiento, y es precisamente el convenio NAF que ha hecho la universidad con la DIAN y donde, como venía diciéndoles desde hace un momento, pues podemos recibir toda esa asesoría en el consultorio contable, ¿no? Sí, señora, por supuesto. Los esperamos a todas las personas, sean naturales, jurídicas, que necesiten una asesoría tanto de tipo fiscal como de tipo contable. Sí. Los esperamos en las instalaciones del consultorio contable, que es en la calle 17, arribita de la carrera séptima, no tengo el número concreto, pero se pueden comunicar con la Universidad Gran Colombia para que le den el número exacto. Estamos todos los días de lunes a viernes y los profesionales docentes de la Facultad de Contaduría Pública, en conjunto con estudiantes que los estamos preparando para ese tema, ellos y también el suscrito los podemos asesorar en esos temas. Bueno, pues así es, y sé que muchos colombianos ya se han acercado, que han logrado pues este apoyo y contribuir de la manera adecuada con el país. Doctor Juan José Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos el día de hoy sobre este tema. Recuerden que las fechas del calendario están muy próximas, 9 de agosto al 19 de octubre, y que estos pagos se hacen de acuerdo con los números finales de su cédula para el caso de personas naturales y últimos números del NIT para las personas jurídicas o empresas. Sí. A todos ustedes un abrazo muy grande, espero que pues esta información sea muy útil en el momento en el que estamos respecto al calendario tributario. A todos ustedes un abrazo, nos vemos. Muchísimas gracias.